7 de la mañana con 43 minutos. Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis. Se recuerda transmisión conjunta de la red de radios que piensan, también, por cierto, de todas las señales del canal de televisión UChile TV y, por supuesto, a través de todas las plataformas de Radio Universidad de Chile. Vamos a hablar de algunos temas ya nacionales. Para eso saludamos a nuestra primera invitada de esta jornada, la diputada de Convergencia Social, presidenta además de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas, Gael Yeomans. ¿Cómo le va, diputada? Muy buenos días. Bien, buenos días. Sí, diputada, queremos hablar con ustedes de diversos temas, incluidos la ley de presupuesto, pero preguntarle en primer lugar respecto de esta reunión que hubo de los partidos oficialistas durante este fin de semana, con el fin de tratar una serie de temas, incluso respecto de las políticas de alianza. Se nos cayó la diputada. Se nos cayó y la pregunta era, pero importantísima, sí, porque ese encuentro que hubo ayer sacó... Ya la vamos a recuperar. Sí, el encuentro de todos los partidos del oficialismo, ¿no? Tomaron decisiones bien relevantes, Claudio, en términos de lo que significa el respaldo al gobierno, pero también lo que significan los próximos procesos electorales. Así es, que no son pocos. Luego del plebiscito que vamos a tener en diciembre, el próximo año ya es año de elecciones municipales y posteriormente ya nos largamos con todo. Y de gobernadores. Y de gobernadores regionales y ya después nos largamos con todo Vienen las campañas, vienen los candidatos presidenciales, sí, vienen primarias en los casos de las distintas coaliciones y posteriormente elecciones. Sí, ya la recuperamos a la diputada. ¿Está por ahí, diputada? Buenos días. Sí, ahora sí, buenos días. Se nos cortó ahí justo cuando le estaba haciendo la pregunta. Respecto de este encuentro que hubo el fin de semana de los partidos oficialistas, donde comentábamos con Juanita también que se tomaron decisiones muy importantes respecto de las políticas de alianza, pensando en los próximos procesos electorales, incluso de ampliar esta coalición. ¿Cómo vio usted lo que ocurrió este fin de semana? Bueno, primero me parece positivo que tengamos espacio en donde generemos puntos en común frente a las próximas elecciones, pero también frente a la actual situación. Y en eso, además de concordar caminos y una mirada compartida respecto al proceso de redacción de la nueva Constitución, que va a ser relevante a puertas de esta semana que es clave, pero también la mirada crítica de lo que ha sido hasta ahora el proceso. Eso yo lo relevo, que creo que es importante además mostrar unidad frente a los pronunciamientos que hemos visto en el último tiempo de algunos sectores que han relativizado los retrocesos que podría significar la redacción actual del texto constitucional. Retrocesos para las mujeres, retrocesos para el Estado social y democrático de derecho, que en la práctica debe garantizar derechos, pero que sin embargo en la redacción del texto queda claro que lo que se busca es más bien proteger el mercado, proteger al gran empresariado que está detrás de esta lamentable forma de ver derechos sociales como la educación, como la salud, en donde vemos que incluso están protegiendo a las AFP, constitucionalizándolas, y también a las ISAPRE. Entonces, me parece en primer lugar ese punto a relevar y, bueno, por otro lado, el poder enfrentar de manera conjunta las próximas elecciones y también haciendo un gesto relevante respecto a la articulación que requerimos con la democracia cristiana para tener una alianza que signifiquen mayoría, alianzas que nos permitan avanzar, sobre todo a la fuerza que lamentablemente hemos visto que ha tomado la derecha y el sector radical en las últimas elecciones. Diputada, buenos días. Buenos días. A propósito de la conversación que tiene que ver con los contenidos de este texto que fue entregado el sábado a la comisión experta, ya hemos mencionado varias veces, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la constitucionalización de las ISAPRES y las AFP, con el rol, ¿no es cierto?, en el que quedan las mujeres como ciudadanas casi de segunda clase, bueno, el tema de la derecho a huelga, en fin, son muchos los puntos que contiene ese texto. Y ustedes son críticos, ha dicho, y se conversó en esta reunión.
¿Hubo alguna definición en esta reunión respecto a qué hacer en el plebiscito de diciembre si ese texto se mantiene? Mira, la verdad es que más bien se posicionó la alianza de gobierno frente a lo actual. Hay una discusión que también se va a abrir con respecto a lo que suceda, el rol que van a jugar finalmente el Consejo de Expertos, y por lo mismo vamos a estar pendientes a ello. Creo que va a ser relevante también saber lo que se puede hacer y así también tomar una posición común respecto al plebiscito, pero ya me parece una señal relevante que también debería ser más bien escuchada, ¿cierto?, por el resto del arco político. Sí, diputada, bueno, retomando el tema de esta posibilidad de ampliar, por lo menos en términos electorales, la coalición, este llamado a acercarse a la democracia cristiana, va un poco de la línea también respecto de los desafíos que se vienen por delante en términos legislativos. ¿Se podría contar con esos votos en caso de consolidar esta alianza? Hasta ahora se ha tenido un diálogo bien fluido con la democracia cristiana en reformas relevantes, la reforma tributaria y ahora en el pacto fiscal, también en la reforma de pensiones y en el resto de proyectos de ley que son parte estructural del programa de gobierno. Se ha tenido un diálogo que ha permitido construir acuerdos. Hay una disposición que hemos visto además que han tenido durante todo este tiempo a que el país avance, a que ciertos derechos se garanticen, que una mirada del Estado incidente, de no dejar ser, ¿cierto?, a el mercado en materias tan relevantes como esta sea la que prime. Eso ha sido parte también de la conversación que ya se ha ido tejiendo con la democracia cristiana y me parece que con esta señal debería consolidarse. Me refiero a generar los acuerdos conducentes a que en esas materias podamos también contar con ellos, pero hasta ahora yo lo que te diría es que se ha ido trabajando de manera conjunta y en una mirada común, ¿cierto? No en miradas o veredas distintas. A propósito de mirada común, diputada, tomando en cuenta, ¿no es cierto?, los acuerdos o la buena disposición que usted señala y que además públicamente hemos entrevistado nosotros al presidente de la DCAC, en general hacia los proyectos, a aprobar los proyectos de gobierno, esta posibilidad, ¿no es cierto?, de enfrentar los procesos electorales de manera conjunta, ¿podría significar en un futuro próximo en la integración del Partido Demócrata Cristiano al gobierno? Bueno, esas son conversaciones que deben tener los partidos. Yo creo que sería positivo. Me parece que además, teniendo en consideración que aún con la democracia cristiana no tenemos mayorías en el Congreso, creo que tenemos mucho camino que construir para generar las mayorías que requerimos para poder avanzar en el programa y también por lo mismo en derechos para el país. Uh-huh. Estamos conversando con la diputada de Convergencia Social, presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, Gael Yeomans, a propósito de diversos temas que están marcando la agenda política. A propósito, diputada, respecto de lo que está ocurriendo ahí en el Congreso Nacional, todas las dificultades que han surgido para poder alcanzar un acuerdo que permita viabilizar algunos proyectos clave como la reforma de pensiones y el pacto fiscal. ¿Cómo ha visto la evolución de esos temas, tomando en cuenta cómo también se han ido mezclando otros ingredientes dentro de esta sopa, como por ejemplo el mismo proceso constitucional que usted mencionaba anteriormente y la forma en la cual está quedando redactado el texto en estas materias principalmente, sobre todo respecto de lo de pensiones, este énfasis en la libertad de elección, etcétera? Bueno, sobre el pacto fiscal, como incorpora varios elementos, hay puntos en donde se ha podido avanzar de manera de paso más firme. Me refiero a materias relacionadas con crecimiento económico, relacionadas también, y vemos una participación
que ha sido con un interés genuino de encontrar acuerdos por parte de algunos partidos, y eso quiero relevarlo. Me parece que sentados en la mesa hay una mayoría que permitiría avanzar en algunas materias que antes quizás se verían más lejanas, y por eso yo tengo esperanza de que en la conversación del pacto fiscal se pueda llegar a acuerdos, sobre todo en principios que parecerían que deberían ser de consenso, como que el país crezca de manera de que los derechos sociales puedan avanzar, y eso bajo un prisma de justicia distributiva. Justicia distributiva que se puede encontrar combatiendo la evasión y elusión, generando un pacto tributario que sea también más proporcional al que tenemos actualmente, y en eso veo que hay una mayoría que tiene ese interés de construir ese acuerdo. Quienes quieran sumarse van a estar bienvenidos. El espacio fue de diálogo, también con un interés de conocer las posturas, de técnicamente también poner toda la información sobre la mesa. Así se hizo por parte del gobierno, y en ese sentido, por lo mismo, quiero reiterar la esperanza que me genera el haber asistido a alguna de las instancias en donde vi esa posición, que espero pueda concretarse. Diputada, ¿qué pasa con la reforma previsional? Se anunció por parte de la ministra de Trabajo que no se van a ingresar las indicaciones que se esperaban para poder seguir tramitando el proyecto. ¿De alguna manera se está renunciando a seguir adelante con esto, al menos este año? ¿Qué es lo que se estaría esperando? ¿Ha habido conversaciones de ustedes con la ministra? Mira, no he podido terminar de conversar con la ministra en los últimos días. De todas formas, yo creo que nuestro gobierno ha mostrado un compromiso bien fehaciente respecto a querer una reforma de pensiones y hacer lo posible para que esta sea una realidad. Y en esa línea no veo renuncia, no creo que sea posible renunciar a tener una reforma de pensiones. Me parece además que más bien el darse tiempo, el haberse dado tiempo también con anterioridad respecto a las indicaciones, en realidad lo que mostraba era la dificultad de construir acuerdos, y eso también lo veo ahora, y con una discusión además que ha enrarecido el ambiente. O sea, no por nada se trata de hacer que se constitucionalicen las AFP dentro del texto que se está redactando, y mientras tanto no se quiere avanzar en la reforma de pensiones del Congreso. Hay un interés de proteger un negocio que hay atrás, hay un interés de proteger un modelo, y también en base a una mirada bastante sobreideologizada, sobre todo si uno compara cuáles son los sistemas de pensiones en el mundo. Yo creo que para tener una reforma de pensiones no solo basta la voluntad del gobierno, eso es evidente, falta también la voluntad del resto de los partidos, y eso es lo que la ministra ha ido golpeando puertas, pero lamentablemente se ha encontrado con portazos. Y ahí hay una responsabilidad política que debe ser asumida por parte de los partidos políticos de la oposición, de no ponerse en disposición de construir un acuerdo tan relevante y urgente para los jubilados, jubiladas de hoy y también del futuro. Uh-huh. Diputada, bueno, respecto del proyecto de ley de presupuesto que ha iniciado con esta crítica, ¿no?, desde la oposición respecto de un excesivo gasto público que no va en línea con el crecimiento, en fin, ¿cómo se proyecta este tema que, bueno, está en inicio este debate, pero que ya ha mostrado algunas diferencias importantes que por lo menos expresadas por parte de la derecha? Bueno, mira, yo en realidad, a propósito, además de las presentaciones que hicieron desde el Ministerio de Hacienda en las comisiones mixtas de presupuesto la semana pasada, creo que fue ya despejada todas las dudas críticas que se hicieron respecto a la expansión del gasto y la supuesta
irresponsabilidad fiscal en la que se estaría cayendo. Eso no es tal. Hay proyecciones que se hicieron para este presupuesto, proyecciones que también se mostró y quedó en evidencia que se hicieron también en el año anterior y que además fueron las más cercanas a la realidad, las que hicieron desde el Ministerio de Hacienda en comparación con las que eran más con menos expectativas, digámoslo, ¿cierto? Y en eso, además, me parece que el ministro de Hacienda no tiene que demostrar que tiene responsabilidad fiscal, sobre todo con el impacto que se ha tenido en las medidas que se han tomado en la inflación. Y también, conjunto con ello, las medidas que incorpora las razones para expandir el gasto público tienen que ver directamente con hacerse cargo de derechos que se requieren para la ciudadanía. O sea, cuando hablamos de expandir el gasto en salud pública, cuando hablamos de expandir el gasto en vivienda, con el déficit habitacional que tenemos en Chile, 650.000 personas no tienen vivienda en el país, además de hacerse cargo de la situación compleja que tenemos en educación y que es restregada además por los mismos parlamentarios de las bancadas de la oposición, eso requiere inversión del Estado, eso requiere poner el gasto público. Y además porque la ley de presupuesto incorpora dentro de sus pilares la reactivación económica, generando y conteniendo dentro de ella nuevos 100.000 empleos para el próximo año, aumentando el gasto en obras públicas. Y también ahí yo veo un sesgo ideológico de la derecha. El plantear que no se puede crecer económicamente en base a la inversión que haga el Estado. El Estado puede ser y activo, puede tener un rol importante en la reactivación económica. También en colaboración con el privado, eso no está en duda. De hecho, al contrario, el gobierno ha tenido una línea directa en términos económicos de potenciar la colaboración público-privada, pero no la inexistencia del Estado, que es lo que pretenden algunos. Y eso me parece que debe ser reafirmado en esta discusión. De hecho, es más, hay bastantes necesidades que tiene el país que lamentablemente, con pocos ingresos económicos y recursos fiscales por parte del Estado es difícil de financiar. Y por lo mismo creo que es relevante poner los esfuerzos en que la ley de presupuesto y la discusión presupuestaria se base en cómo nosotros respondemos a las necesidades que tiene el país. Diputada Gael Llomans, diputada de Convergencia Social, presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros esta mañana y que tenga muy buen día. Gracias a ustedes, que estén bien. Ahí estaba entonces la diputada de Convergencia Social, Gael Llomans, conversando con nosotros respecto de varios temas que están marcando la agenda política, por lo menos nacional, durante estos días. Así es. Vamos a ver si alguno de esos se resuelve. Ella decía que parece que por el lado del pacto fiscal hay más posibilidades de que sea pronto y no por el lado de la reforma previsional. Así es, así que bueno, vamos a hablar respecto de esos temas, por cierto, durante las próximas jornadas. 8 de la mañana con 2 minutos, tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga con nosotros, Juanita, eso sí, nosotros nos reencontramos mañana. Así es, hasta mañana, que tengan buen día. Regresamos en breve. En estos tiempos, elija un servicio serio, confiable y de primera línea. Servicio de Sanitización y Control de Plagas Urbanas de la Universidad de Chile. Ejecutado por el Centro de Estudio y Manejo de Plagas de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. No arriesgue su vida o la de los demás. Elija al mejor. Contacto y solicitud de servicio al correo plagas@veterinaria.uchile.cl. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta por primera vez en este escenario al cantautor nacional
Pablo Herrera. En un concierto íntimo, este músico chileno compartirá un recorrido por su extensa trayectoria en un formato acústico el próximo viernes 10 de noviembre a las 19:30 horas aquí en Sala Máster. Canciones como Alto al Fuego, Amor, Amor y Tú Eres Mía son temas que están anclados en la memoria colectiva local de las últimas décadas y que este compositor chileno interpretará en un formato acústico y cercano con su público, además de compartir parte de sus últimos trabajos discográficos. Los dejamos cordialmente invitados este viernes 10 de noviembre a las 19:30 horas a recordar las canciones de Pablo Herrera y sus grandes éxitos en un formato acústico en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia. Entradas a la venta en Portal Ticket. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un espacio del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Escúchanos cada martes a las